Quizá como nunca una celebración como estas de hoy pide un enorme silencio de oración, de admiración, de contemplación. Ayer en la tarde comenzamos la celebración del Triduo Santo, una antigua cena pascual, la del pueblo judío, que celebraba el don de la libertad de la esclavitud gracias al paso de Dios, anticipó otra cena pascual, la de Jesús. En su cena pascual, lo contemplamos ayer, Jesús realizó varios gestos de amor, amor hasta el extremo. El gesto del pan, que es su cuerpo entregado. El gesto del cáliz, que es su sangre derramada para sellar una alianza nueva. El gesto del despojo, por el cual, como maestro y señor, se convirtió en esclavo y en servidor. Aquel que lava los pies cansados para darles alivio, o aquel que lava los pies sucios para limpiarlos y renovarlos. Y Jesús confió a sus discípulos estos gestos para que los repitieran en memoria suya. Así abrimos ayer el Triduo Santo en ese escenario magnífico de una cena. En la tarde, en la noche, en oración, acompañamos, dejándonos acompañar más bien por Jesús, Eucaristía. Y este Jesús que entraba precisamente en esta experiencia de su pasión. Hoy el escenario es diferente. El escenario es un monte. Y así como ayer encontramos varios gestos, hoy encontramos el gran gesto. En el Gólgota, fuera de la ciudad, Jesús manifiesta el más elocuente signo de su amor. Allí, en su pasión y en su cruz, es posible contemplar el gesto y el signo del amor llevado a su mayor intensidad posible, el amor hasta el extremo. San Juan, siempre el Viernes Santo se lee la Pasión según San Juan. Se trata de un testimonio de alguien cercano. Como él mismo dice, el que vio lo narra. Se trata de un testimonio que no es simplemente una narración, es una crónica contemplativa y más que crónica es una meditación. Precisamente este evangelista, San Juan, a diferencia de los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, no utiliza la palabra milagro, esa palabra que hace referencia a intervenciones prodigiosas, espectaculares y portentosas. San Juan no utiliza esa palabra, utiliza la palabra signo, que además de ser gestos de misericordia realizados por Jesús en favor de muchas personas, son también manifestaciones de alguien, de él mismo, que no se contenta con ponerle límites a su amor, sino que va hasta el extremo. Jesús no se limita en el amor. En la pasión y en la cruz podríamos decir nosotros, el amor hasta el extremo ya no se manifiesta en un gesto, se manifiesta en una persona, que es Jesús. Y si sencillamente pienso por un instante en los distintos signos de los cuales habla San Juan, en todo su evangelio, habría que decir esto. Allí,
en la pasión en la cruz, Jesús va mucho más allá de cuando un día cambió el agua en vino, o cuando curó al hijo de un funcionario real y después curó a un paralítico. Va mucho más lejos que el día en que multiplicó panes. Va mucho más lejos que el día en que caminó sobre las aguas del mar impetuoso. Va mucho más lejos que el día en que dio la vista a un ciego de nacimiento. Y va muchísimo más lejos cuando devolvió la vida a su amigo Lázaro. Aquí ya el signo no es alguien que camina sobre las aguas, unas poquitas provisiones multiplicadas para una multitud, un poco de agua convertida en vino. No, aquí el signo es Él mismo, es Jesús. Él encarna en su propia humanidad el amor total. Él encarna en su propia humanidad y ahora crucificada el amor de donde brota vida nueva para todos los seres humanos. Hay que contemplarlo es a Él. ¿Cómo no leer entonces, diría yo, todas estas palabras que Jesús pronunció, que acabamos de escuchar nosotros en el evento de su pasión y su crucifixión? ¿Y cómo no leerlas? Palabras pronunciadas por alguien que ama, por lo tanto, palabras de amor, las palabras del amor. Y si tomamos sencillamente las palabras que Jesús pronuncia, yo soy, pronuncia en el huerto, es que el amor no se esconde, y es que el amor viene de Dios. O si tomamos la otra palabra, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan, es que el amor no es cobarde, ni tampoco el amor busca culpables, ni transfiere responsabilidades a otros. O si escuchamos la palabra también en el huerto, mete la espada en la vaina. Yo no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre, pues hay que decir que el amor nunca es violento. Esas son las palabras del amor. Pero si tomamos la escena de los distintos tribunales, cuando es interrogado Jesús, si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Porque las palabras del amor muestran que el amor jamás es injusto. O si no tomamos las palabras dichas a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Mi reino no es de acá. Y esa es la palabra con la cual dice que el amor no es dominador y que el amor jamás acude a la fuerza. O si tomamos la otra palabra de Jesús, tú lo has dicho, soy rey. Nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y con ello Jesús pronuncia otra de las palabras del amor, porque el amor no es mentiroso, porque el amor no engaña. O si tomamos la última palabra de Jesús en el tribunal, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Y con eso Jesús, pronunciando otra de las palabras del amor, dirá: el amor nunca es autoritario y jamás es traicionero. En la versión de San Juan, Jesús pronuncia en la cruz 4 palabras, perdón. Mujer, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Y de esa manera Jesús dice que el amor cuida y que el amor no desampara. Tengo sed, y con esa palabra Jesús nos dice que el amor siempre es frágil,
que el amor siempre es débil. Por eso es tan fácil lesionarlo y herirlo. Y la última palabra de Jesús es precisamente la que muestra que efectivamente sí, el amor al estilo suyo es el que va hasta el extremo. Todo está cumplido. Qué hermosas palabras las de Jesús, que quiero proponerlas, las propuse como las palabras de alguien que ama hasta el extremo. Y por lo tanto son palabras que dicen el amor de múltiples formas. Pero aquí tenemos nosotros a un hombre que él mismo se convierte en una palabra viviente de amor. En muchos de nuestros templos hay una estatua donde aparece Jesús al lado de la columna, herido, lastimado, lapidado, y esa que se conoce tradicionalmente como el Ecce Homo. He aquí al hombre, aquí está el hombre. Miren ustedes, mi querida comunidad, a mí me sorprende que Pilato nos ofrezca una palabra que señala la ruta más directa que puede haber para contemplar y quizá para comprender cuánto le costó a Pedro, decía el texto de ayer. No lo entiendes ahora, lo entenderás después, para tratar de entender lo que significa la pasión, la muerte de Jesús y lo que representan para la humanidad. Jesús dice palabras de amor y con su palabra Pilato, aquí está el hombre, nos orienta hacia donde tenemos que mirar. No hay que mirar hacia otro lado. Aquí está el hombre. ¿Y quién es este hombre que está ahí? Un hombre violentado. Miren ustedes por qué la liturgia lee el Viernes Santo el pedazo del profeta Isaías que se proclamó hoy en la tarde. Es que son palabras con las cuales se identifica perfectamente Jesús. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante y no tenía aspecto de hombre. No tenía ni gracia, ni belleza, ni aspecto atrayente. Despreciado, rechazado, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. ¿Cómo no leer esas palabras del profeta Isaías pensando en este hombre? Aquí está el hombre. ¿Cuál hombre? Este hombre violentado que encarna en su propia persona el signo más grande del amor. Aquí está el hombre. Jesús es el hombre sobre el cual se descarga toda la violencia de la cual el ser humano es capaz. Me gusta esta mirada. Jesús es el nuevo Abel, es decir, víctima de la violencia de sus propios hermanos. Y hubo un momento en que los seres humanos nos convertimos en nuevos Caínes, que seguimos asesinando despiadadamente a los que son hermanos. He aquí al hombre. ¿Cuál hombre? Este nuevo Abel, Jesús, que sigue siendo asesinado por sus propios cercanos. Aquí está el hombre. Es este hombre despedazado por otros hombres. No hace mirar de frente, nos hace mirar de frente no solamente el sufrimiento que causan las enfermedades. Todos los días hay gente que se muere por enfermedades. Las cifras han bajado muchísimo. Algunas personas todavía se mueren por la pandemia, todavía. Pero permanentemente hay personas muriendo por enfermedades. Permanentemente hay personas muriendo por catástrofes naturales. Todo el tiempo. Un temblor, un terremoto, una avalancha. Pero este hombre hace que nosotros volvamos la mirada a una cosa que es horrorosa.
el sufrimiento que es muy difícil de entender, ese sufrimiento causado por mentes humanas, voluntades humanas, corazones humanos y manos humanas. Si fue difícil entender el gesto de volverse servidor, parece muy difícil entender por qué los seres humanos somos capaces de hacernos sufrir mutuamente. Y eso se contempla ahí, en este hombre violentado. Aquí está el hombre, es el hombre martirizado, y me parece que al mirarlo a él es necesario despertar nuestra sensibilidad para no acostumbrarnos al sufrimiento que causa la mano humana. Miren, no sé si yo me equivoco, pero es la impresión. Sucede de pronto una catástrofe natural, hay tantos muertos y todo el mundo se moviliza inmediatamente haciendo una serie de colectas de solidaridad. Pero siguen matando líderes sociales en el país y nadie dice nada. Eso hace parte ya del espectáculo, así de simple. Y siguen asesinando a personas en las propias casas y nadie dice nada. Impacta más una catástrofe natural que mata que asesinatos permanentes que van sucediendo. Y pareciera que nos hiciéramos insensibles y nos acostumbramos a que el sufrimiento causado por mano humana sencillamente forma parte de la vida diaria. Claro, nadie se acostumbra a que haya terremotos, pero parece que nos habituamos fácilmente a que todos los días haya asesinos que matan a muchas personas. Eso forma parte ya de la historia, sencillamente es así. Mirar a Cristo, el hombre violentado, aquí está el hombre, es tratar de no adormecer el corazón ante semejante barbarie. Manos humanas que siguen asesinando porque buscan, porque tienen o porque desean conservar a como dé lugar cualquier tipo de poder económico, político, territorial, cultural, criminal e incluso religioso. Aquí está el hombre. En Jesús violentado es preciso hoy reconocer tantas víctimas de la violencia humana. Pobres, excluidos, mujeres violentadas permanentemente, niños maltratados y abusados, heridos y muertos en tantas guerras que se sostienen por poderes ambiciosos, por los que venden armas o por tantos ideólogos de cualquier tendencia que sea. Aquí está el hombre, en Jesús burlado, flagelado, coronado de espinas y crucificado. Es necesario abrir los ojos ante las múltiples formas de violencia que existen. No solamente existe la violencia física, existe la violencia verbal, existe la violencia gestual, existe la violencia mental. Y puede ser directamente de persona a persona, o puede ser colectiva, e incluso puede ser institucional. Aquí está el hombre. Ese es el hombre del amor extremo. Ese es el hombre que muere víctima del gran pecado de la violencia, en todas sus formas, leves o extremas, que siempre serán destructoras. Miren la expresión que nos regaló Pilato. Y ahí, mirando al hombre martirizado, hay que reconocer un lado de la pasión de Cristo. La horrible y escandalosa violencia que los seres humanos somos capaces de propinarnos mutuamente. Desconcertante, incomprensible, pero es así. Pero sin embargo, aquí está el hombre. Es un hombre violentado que tiene la capacidad de redimir la violencia. Y yo les invito a volver otra vez a nuestra primera lectura de Isaías, magnífica. De la misma manera como hablaba de un hombre destrozado, sin belleza, despedazado, también decía: nunca
verán lo que nunca se les ha contado, comprenderán lo que jamás habían imaginado. Alguien que soportó nuestros sufrimientos, alguien que aguantó nuestros dolores, alguien traspasado por nuestras rebeliones, triturado por los crímenes que los seres humanos cometemos, alguien que soportó el castigo que nos trae la paz, arrancado de la tierra de los vivos, herido de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores. Por sus llagas hemos sido curados. Cuando yo releo el texto de Isaías, quedo siempre sorprendido por esa frase. Por sus llagas hemos sido curados. Llagas que sencillamente reflejan el horror de la violencia que los seres humanos somos capaces de cometer unos con otros. Pero llagas, sin embargo, que traen curación. Y esa es la fuerza y el secreto de la pasión de Cristo y de su cruz. Hay que volver a decir, aquí está el hombre. ¿Cuál hombre? El crucificado que redime la violencia con la no violencia. El crucificado que redime la violencia con la libertad de quien carga sobre sí toda la violencia del mundo y no se la transfiere a nadie, no se la traspasa a nadie, sino que llena todos los espacios violentos con un amor sin límite en el que todo puede ser renovado. Jesús no se salva a sí mismo, se expone a la violencia para salvarnos de la violencia. No le interesa salvarse a él mismo, le interesa salvarnos a nosotros. Por eso se expone y por eso carga sobre su propio amor tanta violencia que en el mundo existe. Jesús es el crucificado que redime la violencia con su amor solidario. Hace suyo el sufrimiento de las víctimas, a quienes les descarga tanto dolor cuando les ofrece la fortaleza que viene de la confianza total en el amor de Dios. Mi querida comunidad, no dudemos de eso ni un minuto. Tantas formas de dolor no se aceptan, no se asumen simplemente con actos heroicos, no de voluntades como el hierro, se asumen desde la confianza. Por eso Jesús, hombre de oración en medio del dolor, fue escuchado. Miren, es sorprendente el texto de la carta a los Hebreos de hoy. Con lágrimas suplicó al que podía salvarlo y dice el texto, fue escuchado. Sí, pero ¿en qué consiste que fue escuchado si de todas maneras murió? Fue escuchado no porque se le hubiera quitado el sufrimiento, porque fue precisamente su opción de amor solidario, sino porque fue sostenido en el sufrimiento por la fuerza del amor. Nada puede sostener más a una persona que sufre que la fuerza del amor hasta el extremo. Jesús es el crucificado que redime la violencia con un amor transformador, que es capaz de desarmar a los violentos, es capaz de volverlos de asesinos en hermanos. Jesús es el crucificado que redime la violencia con la fuerza de la verdad. Así habló con Pilato. Miren, tendríamos que decir esto. Normalmente la violencia se perpetúa gracias a las mentiras, gracias a las verdades a medias o verdades manipuladas, gracias a las mentiras que tienen apariencia de transparencia. Por eso Jesús crucificado redime la violencia con la justicia. Este es el hombre, aquí está el hombre, el varón de dolores ante el cual se descarga todo el horror de la violencia que los seres humanos somos capaces de producir y a la cual a veces nos acostumbramos como si fuera parte del paisaje, sencillamente.
Pero aquí está el hombre, es el hombre violentado que redime de la violencia, con la fuerza transformadora de su reino, que no es como los reinos de este mundo, que precisamente por su injusticia y mentiras muchas veces son los que producen violencia. Permítanme terminar mi meditación con esta invitación. Un poco más adelante en la celebración de hoy, contemplaremos nosotros la cruz de Cristo y la adoraremos. El profeta Zacarías del Antiguo Testamento utiliza una expresión que luego fue aplicada a Jesús: mirarán al que traspasaron. Jesús mismo dijo de sí mismo: cuando sea yo elevado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Creo que es el momento en que se nos invita a mirar al traspasado. Realmente es el único que podría decir, en medio de tanto horror, todo está cumplido. Nadie más lo podría decir. Pero si la violencia no ha terminado y se multiplica permanentemente, en la cruz todo ha sido realizado por parte de Jesús. Creo que a nosotros nos corresponde levantar los ojos para mirarlo a Él, el crucificado, el no violento, que ha traído al mundo la fuerza ilimitada de su amor, capaz de desarmar a tantos Caínes que se siguen reproduciendo todo el tiempo y que siguen asesinando a tantos hermanos de Adán, de Abel, víctimas sencillamente de la violencia de sus hermanos. En la cruz de Jesús es posible descubrir hasta dónde llega el amor de Dios, el único capaz de enfrentar la locura de la violencia humana, porque allí precisamente se pronuncia la palabra suprema del perdón. La meditación que hicimos ayer, a la cual hice referencia al comienzo, decía que Jesús nos confió unos gestos para hacerlos en memoria suya. Pues resulta que también a nosotros nos corresponde hoy hacer en memoria de Él esto que aquí realizó Él. Nos corresponde en esta celebración y como fruto de la celebración mirar de otra manera la violencia humana y definitivamente hacer gestos y signos donde efectivamente el amor extremo de Jesús sea capaz de desbaratar la violencia. Uno no puede ser simplemente un contemplativo allá mirando al traspasado, sino tiene que volver a escuchar la palabra de Jesús: háganlo en memoria mía. Y este compromiso suyo frente a la violencia nos corresponde también hoy hacerlo en memoria suya. El Salmo 30 que hoy proclamamos en la liturgia nos regala unas palabras que ojalá las llevemos al corazón. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, las mismas palabras de Jesús. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Mis hermanos queridos, les invito, tomemos un momento en silencio. Es un día, es una tarde de gran contemplación silenciosa, admirada, por una parte horrorizada frente a ese escenario tan espantoso del corazón humano capaz de hacer sufrir a otras personas. Pero es momento de contemplación agradecida de alguien, el hombre. Aquí está el hombre que fue capaz de cargar sobre sí la violencia del mundo y fue capaz de redimirla con un amor que llega hasta el extremo. Contemplemos por un instante esta
impresionantemente rica imagen de Cristo crucificado.